Fundación Solón, Ecotambo, Fundación Jubileo, Grupo de Trabajo de Cambio Climático y Justicia, ICEAD y Herbol presenta Verdades Ocultas, la revista de la naturaleza. Buenas tardes, bienvenidos a otra edición de Verdades Ocultas, la hora de la naturaleza. En esta oportunidad estamos con Mariel Cautín, comunicadora y antropóloga, para hablar de un tema que tiene un gran impacto sobre la deforestación y las quemas que está viviendo Bolivia: la ganadería y la exportación de carne. Las cifras, los datos que hizo públicos la ABT hace unas semanas reflejan que casi 2/3 de los incendios que se dan dentro de tierras tituladas se dan en tierras de uso ganadero. ¿Por qué, Mariel, la ganadería está quemando tanto? ¿Es que está creciendo mucho? ¿Cuál es el estado de situación de la ganadería? Empecemos por ver cuántas cabezas de ganado tenemos, dónde están, cuál es la situación. Estamos viviendo un boom ganadero en el país. El 2020 Bolivia ha cerrado el año con un hato ganadero de más de 10 millones de cabezas de ganado. Esta cifra es evidentemente la más elevada, el registro más elevado de los últimos años, que nos lleva a un inventario poblacional de 0,9 cabezas de ganado por habitante. Es decir, que estamos muy cerca al 1 a 1, ¿no? Y este dato es muy importante para entender cuán extractiva se está volviendo la actividad ganadera. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística, Santa Cruz y Beni son los departamentos con mayor tenencia de hato bovino. Evidentemente son departamentos tradicionalmente ganaderos, eso no sorprende a nadie, pero lo que sí sorprende es el ritmo de crecimiento que están sosteniendo por lo menos los últimos 10 años, con mucho más énfasis el último quinquenio. Santa Cruz cerró el año 2020 con un hato ganadero de 4 millones, casi 500,000 cabezas, y Beni con 3 millones de cabezas. En conjunto, Santa Cruz y Beni representan a nivel nacional el 74% de todo el hato bovino. Es decir, que estamos hablando en primer lugar de una actividad agropecuaria que se centra en solamente 2 departamentos, y de estos 2 departamentos, uno, Santa Cruz, está muy cerca al 50% de sostener todo el hato ganadero nacional. De que Santa Cruz tiene una relación de 1,3 cabezas de ganado por persona, es decir, que la actividad, el inventario vacuno y poblacional es muy elevado. Y evidentemente por temas demográficos en el Beni es mucho más. Estamos hablando de 6,3 cabezas de ganado por habitante, ¿no? Estos datos, nuevamente subrayo, nos están indicando que la actividad ganadera se ha convertido en una actividad altamente extractiva. Y como cualquier actividad extractiva, con serias consecuencias en temas socioambientales como los que tú has mencionado. Normalmente uno siempre pensaba que el Beni era el líder en cuanto a cabezas de ganado, pero por los datos que tú estás mostrando resulta que ahora Santa Cruz ha pasado a ser el principal departamento con cabezas de ganado. Así es. La tasa de crecimiento cruceño se ha disparado los últimos 15 años. Santa Cruz ha pasado de un crecimiento de 2,45% al 5,85%, ¿no? Ha duplicado su tasa de crecimiento. En tanto que Beni, más bien a contracorriente, los últimos años ha estado estancada en el crecimiento de su hato bovino, ¿no? El último año ha tenido un crecimiento del 3%, que igual es elevado, pero nos demuestra que en realidad hay un departamento que está concentrando la mayor cantidad de ganado bovino.
está generándose un fenómeno muy interesante en términos ganaderos y también muy complejo. Beni se está quedando con solamente como una especie de criadero de Santa Cruz. Beni está manteniendo, por los datos del Instituto Nacional de Estadística, la maternidad y la aparición de los bovinos, y Santa Cruz va concentrando la mayor densidad poblacional de bovinos de 1 a 2 y 2 a 3 años. Este se llama el proceso de recría y engorde, y después de ese proceso los animales pasan a la etapa de derribe, ¿no? Y se convierten en carne para consumo. Entonces, Beni también está volviendo, estamos viendo un fenómeno de especialización en la crianza. ¿Quiénes son los dueños del ganado? ¿Son grandes propietarios? ¿Son pequeños campesinos? ¿Cuál es el peso de los sectores más pudientes y de los campesinos más pobres en relación a la propiedad del ganado? El sector ganadero es un sector con una alta tendencia a la concentración. Tenemos una misma dinámica de concentración en términos de propiedad, ¿no? Santa Cruz, que actualmente tiene el hato ganadero más grande a nivel nacional, tiene una brecha entre grandes y pequeños propietarios muy, muy grande. Este fenómeno solamente, y casi con similares datos, lo he visto en el sector soyero, también un sector con una alta tendencia a la concentración de propiedad, ¿no? En el caso ganadero, según los datos de la Cámara de Exportadores, CADEX, estamos en unas cifras que rondan alrededor del 10%, que hacen el conglomerado de productores grandes y medianos y que concentran el 68% del hato bovino departamental. Es decir, el 10% de los grandes y medianos ganaderos tienen en sus manos el 70% de todo el ganado cruceño, ¿no? ¿A qué nos lleva esta distorsión de propiedad? Que en términos reales estaríamos diciendo que tenemos que en promedio un gran ganadero va a tener en este momento alrededor de 3.500 cabezas de ganado versus un pequeño ganadero de categoría o núcleo familiar que tendría una correlación de menos de 10 vacas por núcleo de familia. Entonces, sí estamos viendo que entre los segmentos de grandes ganaderos, medianos ganaderos, pequeños ganaderos y ganaderos categoría familiar, hay una brecha entre que los que van a tener más van a tener alrededor de 3.500 vacas y los que van a tener menos van a tener alrededor de 10 vacas. Evidentemente, en términos de mercado, tener 10 vacas no te convierte en ganadero. Tener 10 vacas te hace un pequeño agricultor, un muy pequeño ganadero con ganaderías de subsistencia. Apenas tal vez vas a generar ganado para el mercado local, pero no estamos hablando de un segmento con la capacidad necesaria para exportar, ¿no? Y este mismo esquema se reproduce en el caso de Beni. En Beni, el 15% de los grandes y medianos propietarios concentran el 80% de todo el hato bovino departamental. Lo que quiere decir que el 20% restante de ganado bovino está en manos de un 85% de los ganaderos. ¿Qué quiere también decir esto en términos comparativos? Que mientras un gran ganadero va a tener una correlación de unas 3.000 cabezas de ganado en su propiedad, un ganadero de núcleo familiar va a estar con una tenencia de alrededor de 20 cabezas de ganado, ¿no? Y se repite el mismo esquema. Entonces, cuando hablamos de la actividad ganadera, es una actividad controlada por una suerte de élite que está entre el 10 y el 15% de todos los ganaderos,
y que, dependiendo si es Santa Cruz o el Beni, concentra entre el 70 y el 80% del hato ganadero. Y esto se refleja también a nivel de la tierra, es decir, este sector de grandes propietarios y medianos propietarios son también dueños de la mayor cantidad de tierra de uso ganadero. Se refleja. El mismo fenómeno tiene una correlación directa con la tenencia de propiedad y también con las zonas de ocupación y avance ganadero a nivel provincial en Beni y en Santa Cruz. Esto explica un dato que da el INRA y es que los que más queman son los grandes propietarios y resulta que los grandes propietarios son ganaderos, porque evidentemente son los ganaderos los que más hato ganadero tienen y más tierras tienen y por lo tanto se producen más incendios en sus propiedades. ¿Cómo están avanzando las exportaciones de carne? ¿Están creciendo? ¿Cuánto están creciendo? ¿A dónde están creciendo? Las exportaciones se han disparado en más de un 700%. Recordemos que el país y sobre todo el conglomerado cruceño ganadero tiene una trayectoria de exportaciones muy reducidas de carne bovina a mercados tradicionales, digamos, por su antigüedad, como es Perú y después fue Ecuador y algunos países asiáticos, pero en muy baja cantidad, ¿no? Sin embargo, desde 2017 que Bolivia firma un protocolo con China para exportación de carne bovina, por la alta demanda que China ha despertado en el comercio internacional de carnes, el sector ganadero ha disparado las exportaciones, llegando en este momento a más de 50 millones de dólares por valores de exportaciones. Tenemos unas exportaciones de carne que habrían crecido en los 2 últimos años 7 veces. Y sobre todo, este crecimiento se debería a el mercado chino. Es el mercado de la China el que más está demandando carne boliviana y es la locomotora de esta fiebre de exportación de carne a la China. Nos decías que evidentemente la exportación que más crece es la exportación a la China. Ahora, ¿quiénes son los que exportan? ¿Cuántas haciendas pueden exportar? En este momento la exportación se ha vuelto un negocio lucrativo precisamente por la alta demanda de carne bovina, ¿no? Los protocolos de exportación sí son rigurosos, pero en el caso chino son incluso mucho más complejos que los mercados de exportación a Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Entonces, el nivel de exigencia se hace mucho más elevado, el nivel de inversión en capital, tecnología y equipamiento. Solo muy pocos van a tener la capacidad de reunir los requisitos para la exportación. En concreto, en el caso boliviano y con la apertura de mercados a China, lo que ha pasado es que el año 2019 y 2020 que han empezado los registros de predios, y por predio entendemos estancias, fincas, haciendas, para la exportación se ha reducido a 42. Hasta 2020, solo 42 predios estaban habilitados para exportar carne a China. De estos 42 predios, 41 estaban asentados en Santa Cruz y solo uno asentado en Beni. De más de 40 haciendas autorizadas para exportar carne a la China, solamente una está en el Beni, el resto está en Santa Cruz. ¿Y cuál es la situación a nivel de los frigoríficos? ¿Cuántos frigoríficos están autorizados para exportar carne? El sector frigorífico, que siempre ha estado como con un perfil bajo, cobra relevancia en este momento de la exportación precisamente por los requisitos. A nivel nacional, Bolivia cuenta con
Los registros del SENASAG indican que entre Santa Cruz y Beni se tienen alrededor de 100 establecimientos bajo la denominación matadero frigorífico. De este total, casi la mayoría, hablamos de un 97%, digamos, pertenecen a las categorías 2, 3 y 4, que significa que están aptas para provisionamiento y tratamiento de ganado para nivel local o nacional, ¿no? Pero para la exportación estamos hablando de una otra categoría de frigoríficos, la categoría 1. En esta categoría 1 solo hay 3 frigoríficos registrados y autorizados por el SENASAG. 2 son productores tradicionales y 1 es nuevo en la industria boliviana. Estamos hablando de Frigor S.A., Fridosa y frigorífico BFC. Estos 3 frigoríficos en total tienen una capacidad instalada para faenar 1.150 reses por día y muy posiblemente están trabajando por debajo de su capacidad instalada. O sea que el mercado de exportación de carne, y en particular de carne a la China, es como una suerte de embudo. Solamente algunas haciendas están autorizadas para producir carne que pueda ser exportada a la China y luego tenemos solo 3 frigoríficos que estarían habilitados para esta exportación. Fridosa no es solamente un segmento que se dedica al procesamiento de carne, sino que también está íntimamente ligado en sus orígenes al sector ganadero tradicional cruceño. Empieza siendo propiedad del ganadero Ciro Áñez y su familia, para luego ser pasado totalmente y en la actualidad como socio mayoritario al francés Bertrand de Lassus. También otro ganadero, en el caso de Frigor pasa lo mismo. Frigor empieza como una iniciativa de sociedad mixta en un momento entre Fegasa Cruz, el municipio cruceño y ganaderos, para luego ser totalmente adquirida por la familia del ganadero Osvaldo Monasterio Áñez. El caso del frigorífico BFC más bien nos explica una dinámica nueva en términos de mercado boliviano. Es la filial de una empresa asentada en Paraguay con capitales brasileños, ¿no? Y Brasil efectivamente como el principal exportador de carne bovina de los 3 primeros lugares a nivel mundial, ¿no? Uno de los 3 frigoríficos que exportan carne a la China es un frigorífico que es una subsidiaria de un frigorífico paraguayo de capitales brasileños. Según el estudio de JICA, la cooperación japonesa y CADEX, en conjunto, estos 3 frigoríficos con una capacidad de funcionamiento casi completa pueden llegar a procesar 20.000 toneladas de carne bovina. Recordemos que el año pasado, en 2020, el récord de exportación a China fue de 13.400 toneladas por un monto de 58 millones de dólares. Para llegar a esas 13.000 toneladas, estas 3 frigoríficos han tenido que estar trabajando en un ritmo entre el 60 y 70% de su capacidad. Este año es interesante porque según el gobierno, a mediados de año, entre junio y julio, el sector ganadero iba a cubrir el cupo de exportación para el año 2021, que son de 16.000 toneladas. Entonces, una pequeña crisis que se gestionó mediante el gobierno fue: si el sector ganadero está exportando a un ritmo tan acelerado que a mitad de año muy posiblemente cubra todo su cupo que tiene para todo 2021, ¿qué va a pasar? Va a empezar a exportar lo que es para el consumo interno y de pronto genera una distorsión en el mercado interno sobre precio y acceso a la carne, o le ponemos freno, ya no exporta el resto del año, ¿no? ¿Qué es lo que quieren sobre todo los
el sector ganadero, los frigoríficos, ¿cuáles son sus principales demandas? ¿Qué es lo que han venido consiguiendo del Estado y qué es lo que quieren que ahora el Estado les dé? Seguridad jurídica sobre la propiedad de la tierra, sobre todo en el caso de la gran propiedad. Tiene que ver con las demandas de que la función económica social no sea, tenga una revisión mucho más prolongada, de 2 a 5 años. Tiene que ver con que la propiedad mediana sea sujeto de hipoteca, mayor acceso a créditos a través de la banca estatal, de la banca privada, de la cooperación internacional, y un conjunto de demandas tienen que ver con los pasivos ambientales. Y al hablar de pasivos ambientales, me refiero a los siguientes elementos que nos dan a entender esto. Uno es la demanda sobre el incremento de la carga animal por hectárea. Los datos, sobre todo en las áreas sensibles como la chiquitanía, nos muestran, por ejemplo, Pablo, que en el caso cruceño, este nivel de carga animal está llevando a procesos muy complejos de presión sobre el entorno ecosistémico. La Chiquitanía, solamente como región, está concentrando a al menos 1 millón de cabezas de ganado. De todo el conglomerado asociativo ganadero en Santa Cruz, 12 asociaciones cuentan con más de 100.000 cabezas de ganado cada una. De estas 12, dos asociaciones chiquitanas concentran casi 1 millón de ganado bovino, solo dos en la Chiquitanía. Por un lado está esta demanda sobre modificar la carga animal, que es una demanda del sector del Chaco. La otra gran demanda del sector cruceño y veniano son los famosos perdonazos. Han venido haciendo lobby con el gobierno los últimos 5 o 6 años para que se emita norma que le reduzca o elimine las sanciones de predios que han procedido a hacer quemas ilegales o deforestaciones ilegales. Fruto de esto, se tienen pues la normativa de el famoso paquete de perdonazos del gobierno, pero también hay mucho más allá de esto. El sector ganadero, a partir de esta lógica de manejo de la tierra, está intentando, por ejemplo, la derogación de la normativa que, por ejemplo, les impone reforestar o volver a sembrar en zonas que han sido sujetas a deforestación o quemas ilegales, ¿no? Ellos están abogando por el concepto de reforestación natural, pero básicamente lo que está de trasfondo es que para ellos les resulta muy caro reforestar lo que deforestar. Tenemos claramente las modificaciones a los planes de uso del suelo del Beni, que han habilitado áreas no tradicionales para la actividad ganadera. Esto nos lleva a pensar que si la actividad está en un momento de boom comercial y el gobierno inclina la balanza hacia apostar por este tipo de actividad exportadora, los pasivos ambientales pueden aumentar los siguientes años. Muchísimas gracias, Mariel. Queda claro de que si no se hace algo, lo que vamos a obtener no solo este año, sino el próximo y el subsiguiente son más incendios, movidos sobre todo por esta ambición de exportar y exportar más carne. Muchos de los que queman son grandes propietarios, ganaderos, y en verdad no están cumpliendo con la función económico-social, porque cumplir con la función económico-social significa preservar la naturaleza, evitar la destrucción de la biodiversidad. Por lo tanto, estas propiedades ganaderas que arrasan con los bosques deberían ser revertidas porque no están cumpliendo con la función económica social. Igualmente, es tiempo de parar con los perdonazos que se han ido dando año tras año. Y antes de seguir exportando de manera indiscriminada, es necesario realizar estudios de evaluación de impacto ambiental de cuáles pueden ser los verdaderos límites de una actividad ganadera, de forma tal que pueda haber una exportación reducida de carne que no afecte
a los bosques y al medio ambiente en su conjunto. Verdades ocultas.